Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando el quinto domingo del tiempo de Cuaresma, y este domingo es bastante significativo. Por eso en la tradición de la Iglesia, incluso en la piedad popular, ustedes se dan cuenta que este domingo prácticamente cambia bastante, pero también, como indican los liturgistas, no hay que dar más realce a la Cuaresma que a la Pascua, porque hay veces se arma más realce a la Cuaresma, pero para el tiempo de Pascua entonces parece que todo quedó desinflado, ¿no? Pero bueno, la pregunta surge porque el quinto domingo tiene una tradición, digamos, en la piedad popular bastante fuerte, y preguntémonos por qué. La liturgia, de hecho, nos manda, como ustedes pueden ver en la parte de atrás de donde yo me encuentro, pues ya están cubiertas las imágenes, están cubiertos los crucifijos. ¿Por qué? Porque precisamente la liturgia nos manda que este domingo es cuando se empieza lo que conocemos como la Semana de Pasión, dicho litúrgicamente. Dicho popularmente, la Semana de Dolores, más conocido como el Viernes de Dolores. Y fíjense que la Iglesia, a través de su liturgia maravillosa, nos empieza a colocar todos esos detalles, incluso psicológicos, en el del Señor, cuando Él entró en su pasión, es decir, padeció físicamente, pero también psicológicamente, como ustedes acaban de escuchar. Y precisamente por eso cambia todo el ambiente, porque la Iglesia quiere acompañar a su esposo que padece y que muere por la humanidad entera. Entonces, por eso es que se transforma prácticamente todo, desde la liturgia hasta la piedad popular. Empezamos, como he dicho, esta semana de pasión, y ustedes notan que precisamente empieza a verse en el caso de Juan, que es el evangelio de nosotros ahora, le llama la hora en que va a ser glorificado el Hijo de Dios, dice el mismo Hijo de Dios, que es Jesucristo. Entonces, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es
¿qué tiene que ver estos griegos? Estos griegos, ¿qué tiene que ver en la señal, así como lo dice San Juan, en la señal para que Cristo ya diga, aquí está el momento? Particularmente no lo sé explicar a fondo porque hay que hacer mucha oración, hay que reflexionar desde la liturgia, desde la palabra de Dios y desde la oración para poder entender bien. Pero pues con mi pobre reflexión lo que puedo decir es que recuerden ustedes que Jesucristo vino a salvar al mundo. Y recordamos en el tiempo ordinario que Jesús empezó su misión y que en una ocasión dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Entonces cuando ya los paganos, aunque los exégetas dicen que no son literalmente los paganos, es decir, los no hebreos, sino que más bien fueron judíos de habla griega, es decir, también judíos de nacimiento por nacionalidad, o los que están en la diáspora son judíos, pero de habla griega, son los helénicos. Entonces, como que cuando ya los paganos o los helénicos o los gentiles, como también se les llama, en el caso del judío, preguntan ya por Jesús, entonces es la señal de que su misión, físicamente hablando, está prácticamente terminando. Eso es lo que puedo decir de manera reflexiva en el ámbito personal. Muy sencillamente, los exégetas y los especialistas en Biblia tendrán también sus respuestas. Pero esto es lo que yo puedo decir ahora. Es la hora de Jesús, es la pasión, y necesitamos nosotros acompañar a Jesús en este su proceso de misión, en el que está llegando al final su vida física, pero sabemos que su misión es prácticamente a todos los tiempos, solo que a través de la iglesia. Quisiera también en un segundo momento hacer un llamado de atención, porque en estos días que la iglesia nos quiere adentrar en la pasión de Cristo, y por eso lo pone aquí, y también vamos a estar escuchando en esta semana de pasión o semana de dolor. Entonces a nosotros nos puede faltar mucho el interés por una muy sencilla razón, porque nosotros ya sabemos el desenlace. Dicho con el lenguaje del cine, entonces uno, como ya sabe el desenlace, uno puede desinteresarse. No cometamos ese error. Voy a explicarme qué quiero decir. Cuando hay algún suceso que está pasando de manera grave y uno no sabe, valga la redundancia, cómo va a parar aquello, cuál es el desenlace, entonces uno está prendido del medio de comunicación, uno está prendido ahora modernamente el celular, uno está prendido en la televisión, uno está prendido en la prensa de cualquier medio que haya para ver cómo va a parar aquello. De hecho, la situación política que hemos vivido, nos pasamos pues ahí pues a cada ratito, a cada segundo, a cada minuto, ¿qué va a pasar? Y uno está interesado porque no sabe qué va a pasar, entonces nos interesamos bastante, hasta que pues ya se dio lo que tenía que pasar, entonces uno ya como que se desconectó, se desinteresó. Y cuando se vuelve a repetir la noticia en cualquier medio de comunicación, uno ya sabe cómo fue, cuál fue el desenlace, entonces uno ya lo bota, uno cambia de canal, uno desliza el celular. Entonces eso es lo que yo quisiera reflexionar con ustedes o llamarles la atención. Porque si hacemos de esa manera, que porque ya sabemos el desenlace, que a Jesús lo van a asesinar, entonces nos perderemos también las gracias que vienen de parte de Dios en vivir esta cuaresma, la conclusión de la cuaresma. Nos perderemos esas gracias que vienen, porque vienen gracias, como se dice en teología, gracias actuales. No cometamos ese error, sino que sigamos paso a paso todo este proceso de que Cristo se entrega, como Él dice, yo he venido a dar mi vida, yo he venido a servir, a dar mi vida.
Nos perderemos, si nos perdemos todo eso, pobre de nosotros, porque precisamente por eso no cobra en nosotros fuerza la palabra de Dios. Especialmente cuando el mundo nos empuja en estos días a vivir el verano, entre comillas, a disfrutar y a comer y a nadar. Tengamos mucho cuidado que no nos pase eso, porque ya sabemos el desenlace. Entonces medio voy el jueves santo, medio voy el viernes santo, medio voy el sábado santo, si es que voy porque estoy cansado de tanto estar en fiesta, y no digamos el domingo, pues ya prácticamente la gente ya no va a la misa. Tengamos mucho cuidado porque nos vamos a perder las gracias actuales que vienen de parte de Dios para nosotros al vivir nuevamente la Cuaresma y vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En un tercer momento, quisiera también con ustedes reflexionar acerca de lo que Cristo dice. ¿Por qué? Porque es que necesitamos actualizar también nosotros nuestra fe, por llamarlo de alguna manera. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para vivir realmente hay que entregar la vida. Cristo lo dice con esa bella parábola tomada de la agricultura: si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Nos han metido nosotros en la cabeza que nosotros tenemos que hacer las cosas nada más por nosotros. Cumple tus sueños, cumple tus metas, logra tus metas, lucha por lo tuyo. No importan los demás, tú lucha por lo tuyo. Ese se llama un mundo egoísta. Y si nos damos cuenta por pensar nosotros en nosotros mismos, entonces, por ejemplo, el joven se está quedando muy solo porque se ha encerrado él en una burbuja porque solo está pensando en él. Incluso los adultos, los que se supone que han nacido en otro tiempo, también les ha calado profundamente en su psicología, en su interior, pues que hacer las cosas nada más para sí mismo, que cumplir sus sueños, que cumplir sus metas, que nada más trabaje para sí. Y eso lo deja absolutamente solo. Y démonos cuenta que por eso hay mucha frustración en la vida. Mucha gente tiene mucha frustración. Se siente muy solo, tiene mucha frustración, se siente infeliz, no se siente realizado a pesar de que pueda tener todas las cosas que ha ganado y que ha comprado. ¿Por qué no acude a la felicidad? Porque está pensando nada más en sí mismo. Y el secreto para poder vivir de verdad, plenamente, en esta vida y en la eterna es dar la vida. Si trabajamos, trabajemos para servir. Si estudiamos, estudiemos también para servir. Si nos casamos, casémonos también para servir, etcétera, etcétera, etcétera. No estemos pensando demasiado en nosotros mismos, porque el mundo nos vuelve absolutamente egoístas, y eso ha venido en repercusión de tantas realidades que estamos viviendo. Por último, quisiera concluir con un pequeño comentario de explicación, es decir, de exégesis histórico. En los sinópticos aparece que Cristo suda sangre, dice: estoy triste hasta la muerte. Aparentemente en el Evangelio de San Juan parece que esa escena no está, pero si usted se da cuenta, aquí está. Dice: ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Dese en cuenta que ahí aparece esa escena en donde Jesús está triste hasta la muerte porque sabe que lo van a asesinar. Entonces, también nosotros se nos entra miedo cuando tenemos que abogar por la verdad, vivir una vida bien, una vida de bien, como se resume la vida de Cristo en los Hechos de los Apóstoles, pasó haciendo el bien. También nosotros sentimos angustia, pero recordemos las mismas palabras del mismo Señor: en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo vencí al mundo. Así también nosotros estamos llamados a vivir en la verdad, a vivir en el bien, para tener vida y vida en abundancia. Por eso no tengamos miedo de entregar la vida, de donar la vida, en cualquier vocación. En el caso mío como sacerdote, en el caso de mucha mujer como religiosa, y en el caso de muchos hombres y mujeres en el matrimonio. No hay que tener miedo de entregar la vida. Amén.